Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y lo vamos a leer ese pasaje de forma alternada, como leemos al inicio del culto. Todos juntos lo vamos a leer. Primero empiezo yo, luego el versículo 2 la congregación, el 3 yo, el 4 la congregación, y luego nos unimos todos en el versículo 17. ¿Sí? Pues vamos a ponerle atención a este pasaje y ahorita vamos a explicar por qué se seleccionó esta porción de la escritura. Muy bien, ¿ya todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. Todos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo en el que leemos, Señor, esta palabra tuya. Espíritu Santo, Señor, enséñanos lo que quieres que este día, Señor, aprendamos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, y ahora, Señor, queremos tener esta disposición, Señor, que viene de lo alto, Señor, el querer como el hacer, Señor, para escuchar, Señor, atentamente esta enseñanza, Señor. Bendice, Señor, esta predicación, bendice, Señor, este espacio, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, en tu palabra, Señor, y de ahí se obtenga fruto, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hagámonos la siguiente pregunta: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La maldad se alimenta de la autopercepción de que nuestra propia voluntad y deseo no debe ni tiene jamás un límite. Esa finalmente, creo yo, que después de pensar un poquito, que esa es la raíz ya más identificable de la maldad, que mi voluntad no tenga jamás un tope. Entonces podemos ver estos mandamientos que puso Dios como su ley moral, que eran un tope a la naturaleza humana corrompida. Todavía el día de hoy están vigentes para el cristiano. Sostenemos que todavía el día de hoy los cristianos debemos
poner atención a estos mandamientos, porque son linderos antiguos. Amén. El lindero es un límite precisamente, algo que nos protege de algo que evita que algo entre y algo también que evita que algo salga y que se haga un desorden. Pero sin embargo, al traspasarlos, esta ley nos va a recordar nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y esa fue la función de estos mandamientos durante muchos siglos, recordarnos el estado lamentable del ser humano que vive en pecado. La cultura de hoy no considera en lo absoluto estos mandamientos, son un cuento viejo para muchas personas. Para otros los consideran las 10 sugerencias, más que mandamientos, así como que te sugiero, ahí si los quieres seguir. Otros de forma pragmática, utilitaria, ¿verdad? Pues si me sirven, los sigo. Si no me sirven, pues no, los desecho. Entonces, antes de entrar más en materia, hay que dejar en claro la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Estamos los cristianos de hoy obligados a seguir los mandamientos? Parece muy obvio, pero es que se van a topar a alguien, alguna persona, algún predicador por ahí, que les van a decir, no, ya no tenemos que cumplir los mandamientos, porque los mandamientos fueron del Antiguo Testamento, y nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿verdad? Malinterpretando un pasaje de Romanos 6:14, ¿verdad? Que dice así, pero completamente fuera de contexto. Pero va a haber gente que así nos va a decir, así nos va a presentar las cosas. Entonces, algunos creen que los 10 mandamientos, porque son del Antiguo Testamento, ya no son válidos, ni estamos obligados a seguirlos, porque pues vivimos en Cristo, vivimos bajo la gracia, lo cual parece un cheque en blanco, ¿verdad? De que, bueno, pues entonces pues vamos a hacer lo que queramos, al cabo que vivimos bajo la gracia. Y ese es un grave error. El mismo Cristo sintetizó los mandamientos y en ningún sentido los derogó, sino que los vino a cumplir. Y vamos a ver, acompáñenme a el siguiente pasaje, Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31. Marcos 12, versículos del 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Marcos 12, del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Con esta explicación, el Señor Jesús sintetizó los mandamientos. Porque si amamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todos los mandamientos que leímos hace un momento engloban ese aspecto que Jesús enseñó. Entonces Jesús no vino a derogar los mandamientos, los vino a cumplir. Y así como dice en Mateo 5:17, donde Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Estas son las palabras de Cristo. Claro, es verdad que en el Antiguo Testamento no podíamos con nuestras propias fuerzas cumplir la ley. En el Nuevo Testamento, con Cristo y con el Espíritu Santo, tenemos la capacidad espiritual necesaria para poder cumplir con los mandamientos. En Hebreos 10:16 dice que Dios había dicho, pondré mis leyes, llegará el tiempo en que pondré mis leyes
en sus mentes y en sus corazones, de tal manera que no va a ser cuestión de esforzarnos y de aprender de memoria, sino porque por la gracia del Espíritu Santo el Señor va a poner sus mandatos en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que cumplir los mandamientos va a ser como algo natural para los hijos de Dios y como algo espontáneo, ¿sí? En Gálatas 5:22, si me acompañan por favor. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Vean cómo el Espíritu Santo es un elemento clave para el Hijo de Dios en la actualidad, que lo capacita para seguir los mandamientos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Que si tenemos el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si estamos en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, entonces obedecer los mandamientos se va a dar solito. ¿Sí? Se va a dar como lo decíamos ahorita, de una forma muy natural y espontánea. Y el fruto del Espíritu Santo que se refleja en estas características, ¿sí? No hay ninguna ley que lo condene. Al contrario, hasta cumple la ley. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo es algo esencial para que los hijos de Dios estén capacitados para cumplir la ley moral de Dios. Entonces no se trata de esforzarnos por cumplir los 10 mandamientos. Se trata de tener comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, y la obediencia a los mandamientos se va a dar por añadidura. Vamos a ir, vamos a continuar. Hago un paréntesis. Van a ser 2 predicaciones sobre los 10 mandamientos, porque no nos va a alcanzar en una verlos todos. El día de hoy vamos a ver nada más 4 mandamientos. Los vamos a tratar de analizar. Si me hacen el favor volver a donde estábamos, a Éxodo 20. A lo mejor alguien va a decir, ay, nos trae este pastor de aquí para allá, de aquí para allá, ¿verdad? Pero digo, yo creo que sí vale la pena. Muy bien, vamos a explorar ahora sí el primer mandamiento. Primer mandamiento es, ahí ponga en su Biblia, póngale un asterisquito si quiere, o a los que les gustan rayar las Biblias, pues lo pueden hacer. Yo a veces rayo la Biblia, ¿verdad? Pero con lápiz, ¿verdad? Por si me arrepiento le puedo borrar, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Y qué implica este primer mandamiento? La adoración de todos los creyentes debe dirigirse solo y únicamente a Dios. No puede haber adoración alguna, ni oración, ni búsqueda de dirección, ni tratar de buscar ayuda en dioses ajenos. ¿Sí? Y hay autores que nomás interpretan, bueno, es que en ese tiempo había otros dioses ahí, que Baal y Astarte, ¿verdad? Bueno, esos dioses pues no, ¿verdad? Pues ya no existen. Pero todavía en la actualidad hay muchos dioses ajenos que esclavizan espiritualmente a las personas. Entonces, este mandamiento está dirigido contra la adoración de espíritus, que finalmente son demonios. Está dirigido contra el espiritismo, contra la adivinación, contra la hechicería. Ya ven
hoy en día tantos cosas que a veces suceden, o sea, sí hay ídolos. La mal llamada Santa Muerte es un ídolo muy común de nuestra sociedad. Está también un Jesús Malverde, que es creo que el santo de los narcotraficantes, ¿verdad? Sí. Hasta está Maradona, ¿verdad? Porque hay una iglesia que se llama Iglesia Maradoniana, aunque les parezca gracioso, sí existe. Pongan en el internet Iglesia Maradoniana y les va a salir los adoradores de Maradona, y ahí las imágenes de Maradona, ¿verdad? Sí. En las casas de mucha gente todavía impera tener budas, los budas de la buena suerte, ¿verdad? Y ahí, incluso gente que pues ya conoce a Dios tiene ahí sus budas. No, pues por si acaso, no vaya a ser. Y a veces también los gatitos chinos, ¿verdad? O sea, de que, este gatito es de la buena suerte, ¿verdad? Y ahí está el gatito así moviéndose, ¿verdad? Entonces, esos son dioses que no podemos tener delante del Dios verdadero si estamos cumpliendo el primer mandamiento. Acompáñenme siguiendo este tema, Primera de Corintios, versículo 10. Capítulo 10, perdón, me equivoqué. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 10, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí el apóstol está equiparando a los ídolos con demonios. ¿Sí? Y es bastante claro el apóstol Pablo en que un ídolo no es cualquier cosa, no es cualquier inocencia, no es cualquier juguete. ¿Sí? Es la puerta que puede abrirse para la influencia negativa de un demonio. Entonces los creyentes deben de abstenerse de todo esto para cumplir el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y alguien puede decir, no, pues también, pues yo no tengo nada de eso. También implica ese primer mandamiento consagrarse a Dios, totalmente a Dios, sin rival, porque cuando no hay ídolos, los ídolos los hacemos, ¿sí? Y en esta vida hay otros ídolos: el trabajo, el ídolo que nadie ve, pero que también, si se deja crecer de forma irracional, destruye vidas y destruye familias. El deporte, hay gente que convierte el deporte en un ídolo. La tecnología se convierte en un ídolo. Ahí estamos esclavizados en los aparatitos estos. El dinero, el ídolo de ídolos. Dice el apóstol, todos los males surgen por el amor al dinero. ¿Sí? También personas, prácticas inadecuadas, adicciones. Las adicciones forman un ídolo. La adicción al tabaco, la adicción a las drogas, la adicción al juego. ¿Sí? Eso forma un ídolo que está haciendo competencia ahí delante de Dios, y por lo tanto hay que quitarlo. Entonces, los creyentes, para cumplir este primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, deben tener como propósito en la vida buscar y amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No por nada la palabra de Dios dice estas frases y no queda nada más así, ¿verdad? Busca a Dios, sino con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas
tus fuerzas. Segundo mandamiento. Hoy, el día de hoy, vamos a ver 4. Segundo mandamiento. Vamos a Éxodo 20, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Vamos a ponerle atención a este mandamiento. Mandamiento 2. ¿Sí? Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Mandamiento número 2. Este mandamiento es muy especial. De hecho, este mandamiento no aparece en la versión de los mandamientos que muchos de nosotros, incluyéndome yo, conocimos de niños en la iglesia romana. La versión que de niños nos presentaron a muchos de nosotros en la iglesia católica fue la siguiente que vamos a ver aquí. De este lado tenemos la versión de los mandamientos según la Biblia, según Éxodo 20, del 1 al 17. Y estamos en el mandamiento número 2. No te harás imagen, ni tirarás o honrarás a ídolos. ¿Sí? Aquí tenemos los 10 mandamientos que muchos de nosotros aprendimos en la iglesia católica, en el famoso librito de la carita del angelito. No sé si lo recuerdan, que muchos años estuvo en circulación, y todavía el día de hoy a los niños y a la gente que no está especializada, a la gente común, les enseñan esta versión de los mandamientos. Sin embargo, hay un detalle. En esta versión, si se fijan, no aparece el segundo mandamiento bíblico. El primero es, acá: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos lo ponen como: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego: no te harás imagen, inclinarás o honrarás. No está. Se brincan al 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No está. Desapareció. Y no hace falta ser un genio ni un experto en teología para saber por qué no está ese mandamiento en esta versión. En la iglesia católica sus templos están llenos de imágenes, las casas de las personas están llenas de imágenes, y mejor para que la gente no se mortifique y no causarles problemas y que no tengan estrés y que no se confundan y que a lo mejor no se vayan, mejor vamos a quitar ese mandamiento y vamos a poner los demás de corridito. Hago un adelanto. Si se fijan, luego el mandamiento 2, acá es el 3, el mandamiento 3, acá es el 4, hay un desfase. Ese desfase se compensa metiendo este mandamiento que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pues este mandamiento tal cual en la Biblia no está, pero aquí se mete, se agrega para que no quede 9 y poder que sean los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle simple, que no se necesita ser ningún genio ni tener doctorados ni licenciaturas, que la gente puede ver comparando los 10 mandamientos que vienen en la Biblia con los 10 mandamientos que la Iglesia Católica enseña en los catecismos. Muy bien. Entonces, este mandamiento nos habla de que está prohibido hacer imágenes de Dios, de personas o de animales
con el propósito de darles un uso religioso, de oración, de adoración o de ayuda espiritual. Eso prohíbe el mandamiento. ¿Por qué? Porque es imposible que ninguna imagen o cuadro de Dios o de ninguna otra persona represente verdaderamente la gloria y el carácter personal de Dios. Dios es tan trascendental, tan santo, tan inescrutable, que cualquier imagen que se adore le resta honra y gloria al único y todopoderoso Dios que se ha revelado a sí mismo a la humanidad. Entonces, este es el mandamiento número 2. Y si ustedes revisan una Biblia católica, sí lo van a encontrar. Ya sería demasiado descaro poder quitarlo de la Biblia, y sí está. Solamente que lo van a encontrar en una Biblia católica comentado con un montón de argumentos que dicen o que defienden la idea de que sí se pueden usar las imágenes, sí se puede dar culto a las imágenes, ¿verdad? Pero obviamente es una interpretación, una explicación forzada, porque ahí dice que no, pero luego te pone una explicación abajo donde pues sí se puede, ¿verdad? Y ahí hay contradicción. Muy bien. Tercer mandamiento. Éxodo 20, versículo 7. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano, de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Significa hacer esencialmente una falsa promesa usando su nombre, su carácter, su personalidad. Pronunciarla de forma insincera o irreflexiva. Que esto es típico del borrachito, ¿verdad? O del que lo pescan en una movida, ¿verdad? De algo que no debió haber hecho. Y te lo juro por esta, mira. Por esta que yo no era. ¿Sí? Por esta que yo no fui. ¿Verdad? Entonces, esas actitudes, ¿sí?, son muy malas a la luz de este tercer mandamiento. Se está usando el carácter, la personalidad del Señor de forma insincera y reflexiva, y se le está pisoteando su dignidad al estar haciendo una falsa promesa que intenta hacer escapar a una persona de una acusación grave. Por eso el Señor Jesús recomienda que mejor no jurar, ¿sí? Que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿verdad? Porque si juras, pues puedes caer. Entonces también no tomar el nombre de Dios en vano implica no maldecir, no blasfemar, o usar el nombre de Dios para la imprecación. ¿Qué es la imprecación? La imprecación es hacer oraciones pidiendo el daño a otras personas. Dios, por favor, te pido que esa persona sea atropellada. Sí. Porque me ha hecho mucho daño y me cae. Sí. Dios, te pido que esa persona le dé COVID para que sufra. Sí. Esa es una oración de imprecación, ¿sí? Y es tomar el nombre de Dios en vano, y es violar el tercer mandamiento. También es usar el nombre de Dios en vano si uso el nombre de Dios mezclado con brujería o con hechicería. Mira, que si tú prendes esta vela y le haces un círculo de sal, estás invocando a Dios y Dios te va a bendecir. No.
Es algo que... las cartas, vamos a ver las cartas, ¿qué nos dicen las cartas? Para que Dios nos revele, vamos a pedirle a Dios que nos revele a través de las cartas. No. Siempre menciona el nombre de Dios, exactamente, sí. Yo creo que muchos han visto estos brujos que mezclan su brujería, mezclan lo profano con lo santo, exactamente, ¿sí? Entonces el nombre de Dios debe ser reverenciado. Y no nos refiere, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Dios? La Biblia que usamos, Reina Valera, lo traduce como Jehová, ¿sí? Pero no se refiere a que, no, es que hice una oración de imprecación, pero yo no dije el nombre de Jehová. No, abarca también, cuando se dice el nombre de Dios, abarca su personalidad, su ser, ¿sí? Entonces, con el hecho de decir o de meter a Dios en algo profano, impuro, ya estamos haciendo un uso inadecuado del nombre de Dios y tomando el nombre de Dios en vano, violando el tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque Él debe ser en todo tiempo reverenciado, debe ser exaltado, debe ser glorificado, ¿sí? Porque Él es profundamente santo y sagrado. Y debemos de estar conscientes de con quién nos estamos dirigiendo. Debemos dirigirnos a Él de forma adecuada, de forma respetuosa. Claro que esto no implica que tengamos una comunión. Hay personas que haciendo oración le dicen a Dios papá, papá, o papito, papá. Bueno, o sea, está bien, ¿sí? Pero cuando implica alguna de estas cosas, cuando se hacen oraciones de una calidad moral dudosa, de una calidad espiritual dudosa, que se hacen a la ligera con juramentos así de por Diosito te lo juro, pues así no estamos actuando de la forma más correcta posible, de acuerdo con el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Lo podemos ubicar por ahí. Éxodo 20, del 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. El día de reposo en el Antiguo Testamento es el séptimo día. Para los judíos el día de reposo es el sábado, ¿sí? no el domingo, y tenía varios propósitos. Uno de los propósitos era que este día fuera apartado para todas las cosas espirituales, ¿sí? Para recordar a Dios, para meditar en su palabra, para orar, etc., para servir a Dios, etc. Se esperaba que los judíos del Antiguo Testamento imitaran a Dios en el sentido de que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. Y así como buenos hijos también 6 días trabajamos y el séptimo descansamos. Ese era el otro propósito que tenía entre los judíos, ¿sí? También el día de reposo a los judíos les recordaba su liberación de Egipto, donde trabajaron 400 años como esclavos en Egipto, y luego Dios mandó a Moisés y trajo prodigios a la tierra de Egipto y fueron liberados
también el día de reposo tenía como propósito recordarles quién los había sacado de Egipto y quién los había liberado. El significado del día de reposo yo creo que es de lo que más cambia en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, la iglesia primitiva adopta no el sábado, sino el domingo como día de reposo. ¿Por qué lo hace? Porque fue en un domingo, el primer día de la semana, en el que Jesús resucitó. Y se toma como base la resurrección de Cristo, que fue al día siguiente de un día de reposo, para que ese día sea observado con las mismas características del día de reposo judío. Entonces la iglesia, la inmensa mayoría de la iglesia, exceptuando unos pocos cristianos ahí que son muy rígidos y que son los adventistas o los sabatistas, que no, es que el sábado es el sábado. Y bueno, ellos se reúnen el sábado. Exceptuando a ellos, el 90 o más del 90% de los cristianos en el mundo se reúnen el domingo como equivalente del día de reposo, porque Jesús resucitó el día domingo. Entonces a nosotros pues ya el día de reposo no es tanto para recordar que salimos de Egipto o recordar de tanto los otros aspectos que servían para los judíos, sino que hoy en día, el domingo, el día de reposo, nos consagra más al Señor y nos recuerda que hemos sido liberados por el acto redentor de Cristo en la cruz de la esclavitud del pecado. Y ahora somos hombres libres en Cristo, y eso es lo que venimos a refrendar el día de reposo de la iglesia, que ahora es el domingo. Claro que queda establecido en el Nuevo Testamento que la consagración a Dios, la santidad, la búsqueda continua de la comunión con Dios no es exclusiva del domingo, ¿sí? Es toda la vida. ¿Por qué? Porque somos ahora templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido a residir en nosotros y nosotros somos templo, y pasamos a ser todos juntos el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo se viene a reunir los domingos, el día en que resucitó su Señor, y se viene a reunir ese día como recuerdo de la liberación del pecado en nuestras vidas, de que éramos perdidos y ahora somos salvados. Ese es el nuevo sentido en el Nuevo Testamento que tiene este cuarto mandamiento de acordarnos de santificar el día de reposo. Para ir cerrando, hay aspectos del Antiguo Testamento que ya no están vigentes. Ya no sacrificamos ovejas, ya no sacrificamos bueyes, ¿verdad? Hay una parte del Antiguo Testamento que es la ley ceremonial y la ley ritual. Eso ya no está vigente. Cristo eso ya lo cumplió. ¿Sí? Lo que sí sigue vigente del Antiguo Testamento es la ley moral. Y la ley moral abarca estos 10 mandamientos. Y estos primeros 4 mandamientos abarcan se centran en nuestra relación con Dios. El resto de los mandamientos van a centrarse en nuestra relación con el prójimo, los que vamos a ver el siguiente domingo. Entonces los 10 mandamientos, ¿sí?, del Antiguo Testamento nos sirvieron para recordarnos nuestra naturaleza pecaminosa, que por nuestras fuerzas no podíamos seguir a Dios, que necesitábamos de un redentor,
que era Cristo, que necesitábamos del Espíritu Santo, que era el Parácletos, el Consolador. Dijo Jesús: cuando yo me vaya, les enviaré otro Consolador que les recordará todas las cosas. Y esa palabra es Parácletos, ¿sí? Y esa palabra, la traducción más precisa de Parácletos es el que está al lado. Ahora tenemos cada uno de nosotros, los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al Espíritu Santo a nuestro lado, que nos recuerda cuáles son los mandatos de Dios y los mandatos de Cristo. De tal manera que porque amamos a Cristo, obedecemos su palabra y sus mandatos. Y estos mandamientos, ¿sí?, son parte de la ley moral que todavía el día de hoy los cristianos todavía debemos de observar y de respetar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en todos los que son redimidos por Cristo. Muy bien, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie un momento para orar. Vamos a pedirle al Señor que nos recuerde por su Santo Espíritu que debemos de cumplir estos mandamientos, pero no como con un esfuerzo humano, sino como algo que se da por añadidura, por nuestra comunión con Cristo, por nuestra oración con Cristo, con el Padre. Y así el Espíritu Santo va a poner su fruto y vamos a estar cumpliendo esta ley. Y ya ni siquiera lo vamos a notar, sino que va a ser parte de nuestra vida, porque tenemos en nosotros al que nos acompaña, al que está a un lado, que es el Espíritu Santo. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Padre, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Queremos, Señor, aprender de tu palabra para, Señor, ser obedientes, Señor, a lo que tú deseas que hagamos. Padre, no nos abandones en nuestras propias fuerzas, en nuestra pecaminosidad, porque tú dices que separados de ti nada podemos hacer. Para poder, Señor, seguir en estos mandamientos necesitamos de ti, Señor. Y no hay otro camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ti, Señor. Padre, siempre, Señor, pone en nosotros tanto el querer como el hacer para buscar, Señor, tu voluntad, para fomentar en nuestra vida, Señor, la presencia del Espíritu Santo, para hacer, Señor, esa búsqueda, Señor, esa disposición del corazón, Señor, de amor a ti, Señor, y a tus enseñanzas, donde tú refrendas que tú has venido no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y si nosotros nos sujetamos a ti, Señor Jesús, también vamos a ser partícipes, Señor, del cumplimiento de la ley, Señor, por medio, Señor, de tu obra redentora y del Espíritu Santo que vive en nosotros, Padre. Padre, hoy vivimos en una época donde todo mandamiento, todo límite que se pone ha sido puesto para ser quitado y para ser destruido y para ser denostado, Señor. No queremos, Señor, esa actitud. Quita de nuestras mentes y de nuestros corazones esa actitud. Necesitamos los linderos antiguos, Señor. Necesitamos, Señor, esos límites antiguos, Señor, que tú pusiste, Señor, desde tiempo lejano, Señor, y que han servido para demostrar que el hombre, en el corazón del hombre hay engaño y hay rebeldía, Señor, y hay desobediencia, Señor. Pero nosotros, Señor, este remanente, Señor, no queremos, Señor, participar de esa filosofía del mundo, Señor, y te pedimos que nos guíes, Señor, para obedecer estos antiguos linderos, Señor, con el poder de tu gracia, Señor.
Padre, bendice, Señor, a las familias. Bendice a todos los que estuvieron aquí, Señor, que lo que se ha expuesto como palabra tuya sea de bendición y lo guarden en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que fructifique, Señor, y siempre tu palabra dé fruto, Señor, y no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.